Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver lo que es la estructura de las parábolas, teniendo en cuenta el repaso de lo que vimos la clase pasada. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo de cómo se estructuran las parábolas. Pero primero recordemos cuáles son las tres características principales por medio de las cuales podemos dividir y analizar las parábolas. Recordemos que analizar es una manera de descomponer algo para poderlo estudiar de una manera correcta. Entonces, si queremos estudiar una parábola de una forma correcta y lograr una buena interpretación, pues tenemos que comprender que hay tres características. Entonces vamos a repasar. Está la ocasión. ¿Qué quiere decir eso? La ocasión nos remonta al contexto histórico. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Listo? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Nos lleva a preguntarnos dónde se encontraban. Nos referimos al espacio geográfico, ¿cierto? ¿Cuál era el lugar o desde qué lugar se narra la parábola? Lo segundo es con quién estaba el narrador cuando habló la parábola. ¿A quién se dirigió esta parábola? ¿A quién hace referencia? ¿Y por qué narró esta parábola? Ahora bien, vamos entonces a analizar lo que es la narración. Y cuando hablamos de la narración y sus elementos, estamos hablando de todo el escenario. Si les ha pasado a ustedes que en algún momento ustedes escuchan una historia y se imaginan todo lo que está ocurriendo alrededor de esa historia, pues en la narración podemos encontrar los elementos necesarios para poder imaginarnos la historia tal y como ocurrió, con nuestros propios personajes. ¿Listo? Entonces nos imaginamos, eso es lo poderoso de la mente, que nos imaginamos todo, inclusive si no nos muestran las referencias de las imágenes, nosotros podemos representarlas a través de los elementos lingüísticos. O sea, las palabras nos remiten imágenes y cada una de las palabras que están en la narración nos remiten a unas imágenes muy interesantes que podemos nosotros interpretar. Y la tercera es la lección espiritual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué entonces fue diseñada esta parábola? ¿Qué nos quiere decir al día de hoy? ¿Listo? O sea, cuando hablamos de la ocasión, el por qué se dirigió esa parábola a ese público, quiere decir la causa, el motivo por el cual Jesús quiso narrar esa parábola a esas personas en específico, pero también trasciende las épocas, es decir, no solo se queda en esa época, en ese tiempo, sino que además nos quiere dar algo a conocer a nosotros. Entonces tenemos que mostrar o tenemos que analizar qué es lo que nos quiere mostrar a nosotros. Por eso el día de hoy vamos a hablar de un ejemplo de parábola que es el prudente y el insensato. Cuando hablamos de una persona prudente, estamos hablando de una persona que fue sabia. Miren, aquí está una imagen. Una persona que se le destruyó su casa y otra persona que a pesar de las tormentas y demás no se le destruyó su casa. Entonces, ¿cuál será la persona prudente? Y la persona insensata es aquella que no es sabia. ¿Listo? Entonces, ¿quién es la persona sabia y quién es la persona que no es sabia? El prudente y el insensato. Aquella persona que no es prudente y que no es sabio se le denomina insensato. Entonces aquí podemos ver, nos podemos hacer referencia de qué pudo estar ocurriendo. ¿Qué piensas tú que ocurrió en esa parábola? Bueno, muy bien, vamos entonces al contexto. El prudente y el insensato. Vamos a leer entonces, miren lo que dice Jesús. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato o tonto, la palabra insensato también significa tonto, que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Lamentablemente, la casa se derrumbó y grande fue su ruina. Aquí podemos ver entonces, ¿qué caracteriza una parábola? Que siempre va a tener un título, va a tener un capítulo que es el número grande que aparece en la Biblia y unos numeritos chiquiticos
que miren que ustedes ven aquí 24, 25, 26 y 27, que son los versículos. ¿Listo? Esos numeritos pequeños son los versículos. Y nos muestra de dónde, de qué número a qué número va la parábola. ¿Listo, chicos? Entonces, miren lo tremendo de esto. Ya tenemos el escenario, nos imaginamos todo lo que ocurrió. Entonces vamos a ir a lo que es la ocasión. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿A quién? ¿Y por qué? Resulta que Jesucristo da esta parábola en Mateo 7, del 24, que lo podemos ver, Mateo 7, del 24 al 27. Y bueno, aquí lo importante es, ¿dónde estaba Jesús? Entonces Jesucristo se encontraba en Palestina, es decir, lo que hoy conocemos como Israel. Y estando en Israel, algunos dicen que este pasaje o que esta predicación, que también se le puede llamar el sermón o esta enseñanza, él la dio en una montaña. Por lo tanto, a todos estos capítulos se les va a llamar el sermón de la montaña. Y esa montaña se encontraba en Cafarnaúm. Entonces ya les voy a mostrar más o menos aquí Cafarnaúm. Por aquí, en esta parte verdecita que ustedes ven por aquí, más o menos por aquí se encontraba Jesús cuando quiso dar esa parábola. Entonces vamos a hacer la referencia. Nos encontramos en el continente asiático, en un lugar llamado Palestina, y en Palestina vamos a Cafarnaúm, que es el lugar donde Jesucristo estaba predicando esa parábola. Estaba enseñando esa parábola, ¿listo? Y lo segundo es que, ¿con quién estaba? Pues estaba con sus discípulos. ¿Listo? Él se encontraba con sus discípulos cuando dio esta enseñanza. Pero además de ello nos preguntan, ¿a quién la dirigía? Esta parábola se dirigía tanto a los discípulos como a la multitud que lo estaban acompañando. Era mucha la gente que seguía a Jesús. Entonces, él le enseñaba a sus discípulos y además le enseñaba a las multitudes que le seguían. ¿Listo? Y aquí lo podemos ver. ¿Quién estaba enseñando la parábola? Pues Jesús. ¿Y por qué le estaba enseñando? Porque resulta que Jesucristo está ya terminando su sermón y estaba dando consejos sobre la vida moral. Cómo se tenían que comportar, tenían que ser luz para los otros, tenían que ser ejemplo para los otros, tenían que comportarse muy bien frente a los demás, y les dice, ojo, presten atención a todo lo que les he dicho, porque si ustedes hacen caso de lo que yo les digo, pues van a tener una vida placentera, una buena vida, van a vivir muy bien. ¿Listo? Entonces, eso es el por qué él enseña esta parábola. ¿Listo? Por eso él dice, todo aquel que sigue mis consejos va a ser como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces miren la narración y sus elementos. Ya nosotros conocemos cuál es la narración, ¿cierto? Un hombre que edificó la casa sobre la roca y otro que la edificó sobre la arena. Entonces miren esto. ¿Qué es la roca? Resulta que para poder construir una casa y que quede bien cimentada, no se puede construir superficialmente. La gente tiene que cavar y cavar y cavar hasta encontrar algo que se llama la roca madre. Eso es pura arquitectura, chicos. Entonces, cuando cavan y cavan, se encuentran con la roca madre, es decir, algo que está muy cimentado y que es muy difícil que se conmueva. En cambio, la arena es muy fácil de que si se le echa agua, la arena pues se puede mover, ¿cierto? Pero aunque la arena se mueva de aquí, miren que la casa está parada sobre la roca. Por lo tanto, por más que haya movimiento, la casa no se va a estremecer. En cambio, este hombre, pues, no edificó su casa sobre la roca y se llevó su casa. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los elementos. Está el hombre sensato, el insensato y la roca. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que si nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús, podemos tener una vida estable y una vida tranquila. Esa es la lección espiritual. Entonces, Jesucristo es la roca. Miren, Jesús. Las palabras de Jesús van a darle estabilidad a nuestra vida. Y muy difícil va a ser si nosotros aplicamos las enseñanzas de Jesús en nuestra vida y las aplicamos en nuestra vida cotidiana. Muy difícil va a ser que nos podamos mover fácilmente a tomar decisiones malas. Siempre, si nosotros tenemos las enseñanzas de Jesús en nuestro corazón, podemos siempre elegir el camino correcto. Y nuestros sueños, nuestras metas, todo lo que nosotros queremos hacer como nuestro proyecto de vida, nunca se va a derrumbar.
porque hemos cimentado y tenemos la fe puesta en las enseñanzas y en lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es la lección espiritual y lo que nos quiere enseñar la parábola el día de hoy. Les mando un abrazo muy grande y que Dios los bendiga a todos.